En el corazón de las Escrituras encontramos relatos que no son simples historias antiguas, sino reflejos vivos de lo que experimenta cada ser humano en su caminar por la vida. Entre esos relatos, hay uno que conmueve especialmente porque nos recuerda que Dios escucha los susurros más íntimos del alma y responde a quienes claman con sinceridad. Es la historia de Ana, una mujer que lloró hasta recibir su milagro. Su vida no fue sencilla, estuvo marcada por la tristeza, la humillación y el silencio de un Dios que parecía tardar, pero que finalmente se mostró fiel en el tiempo perfecto. Lo que vivió Ana no es solo un episodio en el libro de 1 Samuel, es una lección para quienes hoy sienten el peso de la espera, la frustración de no ver respuestas y el dolor de la incomprensión. Su recorrido, lleno de lágrimas y de fe, nos enseña cómo transformar el sufrimiento en oración y cómo las promesas de Dios nunca fallan. Ana vivía en un tiempo donde la maternidad era símbolo de bendición, honra y continuidad. No tener hijos no era solo una frustración personal, era una vergüenza social. El pueblo la miraba como una mujer incompleta, incapaz de dar lo que se esperaba de ella. Aunque su esposo Elcaná la amaba profundamente, ese amor no borraba la herida que latía en su corazón. Ana cargaba con la esterilidad como una cadena invisible, un peso que la hundía en lágrimas y la hacía sentirse menos en comparación con Penina, la otra esposa de Elcaná, que tenía varios hijos y que no perdía la oportunidad de recordarle a Ana su condición. Imagina ese hogar, una mujer amada pero estéril, otra fecunda pero rival, y en medio un esposo que intentaba consolar sin lograr comprender la dimensión del dolor. Ese escenario se parece al de muchos que hoy llevan en silencio batallas que nadie entiende, heridas que parecen nunca sanar y esperas que se prolongan tanto que llegan a desgastar el alma. El relato bíblico nos dice que cada año subían al templo en Silo para ofrecer sacrificios al Señor. Era un momento de celebración nacional, pero para Ana se convertía en un espejo de su dolor. Mientras las demás mujeres agradecían a Dios por sus hijos, ella presentaba un corazón vacío. Sus lágrimas caían en medio de cantos de alegría. ¿Alguna vez has estado rodeado de sonrisas mientras tu interior estaba quebrado? Ese era el mundo de Ana. El contraste entre el gozo ajeno y su tristeza personal hacía que su llanto fuera aún más intenso. En esos momentos Elcaná intentaba consolarla diciendo: ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Palabras llenas de amor, pero incapaces de tocar la raíz del problema. Ana no estaba enojada con su esposo ni con los demás. Su lucha era con la sensación de ausencia, con el silencio de Dios que parecía no responder a sus ruegos. Un día, el dolor se transformó en clamor. Ana entró en el templo y se derramó delante del Señor con tal intensidad que sus labios se movían pero no se escuchaba sonido. El sacerdote Elí, al verla, pensó que estaba ebria. ¡Qué ironía! Lo que para ella era un momento de mayor entrega espiritual, para otros parecía un acto de confusión. Así ocurre con las oraciones profundas. No siempre los demás las entienden, pero Dios siempre las escucha. Ana, entre lágrimas y susurros, hizo un voto. Si el Señor le daba un hijo, lo entregaría para servirle todos los días de su vida. Esa promesa no era un capricho, era el reflejo de un corazón dispuesto a devolver a Dios lo que más anhelaba. No pedía un hijo para presumir, ni para silenciar a Penina, ni siquiera para llenar su vacío. Pedía un hijo para entregarlo al Señor, para que su vida tuviera un propósito mayor. Algo sucedió en ese instante. Elí, después de comprender que no estaba borracha sino orando, le dijo: «Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». Ana se levantó y la Escritura dice que su semblante ya no era el mismo. Todavía no estaba embarazada, aún no tenía en brazos lo que pedía, pero había recibido paz en el corazón. Esa es la marca de la fe auténtica, la capacidad de caminar con alegría aun cuando la promesa todavía no se cumple. Ana aprendió a descansar antes de recibir, a confiar antes de ver.
y esa confianza fue suficiente para transformar su tristeza en esperanza. Con el tiempo, la Biblia relata que el Señor se acordó de Ana, y ella concibió un hijo al que llamó Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios. Cada vez que lo nombraba, recordaba que su hijo no era fruto del azar, sino respuesta directa de la misericordia divina. Samuel creció, y fiel a su promesa, cuando fue destetado, Ana lo llevó al templo y lo entregó para que sirviera al Señor bajo la guía de Elí. Imagínalo, la mujer que lloró años por tener un hijo ahora lo entrega. Eso es fidelidad. Muchos habrían dicho, ya sufrí demasiado, ahora me lo quedo. Pero Ana sabía que la bendición más grande es cumplir lo que prometemos a Dios. Y el Señor la honró aún más, dándole otros hijos después de Samuel. Porque Dios nunca se queda con nada cuando le ofrecemos con sinceridad. La historia de Ana no termina en ella. Samuel se convirtió en profeta, juez y líder de Israel. Fue él quien ungió a Saúl y a David como reyes. Su influencia marcó el rumbo de toda la nación. Todo comenzó con las lágrimas de una mujer, con la oración silenciosa en un templo, con la fe de alguien que no se rindió. Ese es el legado de Ana. Demostrar que una madre de rodillas puede cambiar la historia de generaciones. Su clamor no solo le dio un hijo, abrió el camino para que Dios levantara un hombre clave en la historia del pueblo. Hoy, siglos después, su vida sigue hablando. Habla a quienes esperan un hijo, a quienes esperan un milagro, a quienes sienten que su oración no tiene eco. Habla a los que son humillados por lo que no tienen, a los que son incomprendidos incluso por sus seres queridos, a los que cargan silencios que pesan más que las palabras. Ana nos enseña que las lágrimas no son señal de derrota, son semillas que Dios recoge para dar fruto en su tiempo. Nos enseña que la comparación con otros destruye, pero que la fidelidad a Dios edifica. Nos enseña que las promesas deben cumplirse, aun cuando duela, porque la bendición de obedecer siempre será mayor que el sacrificio. Cuando miramos a Ana, entendemos que la fe no consiste en recibir lo que pedimos de inmediato, sino en mantenernos firmes cuando parece que no llega. Su vida es una invitación a transformar el dolor en oración, la humillación en confianza y la espera en esperanza. Muchos hoy sienten que hay áreas de su vida estériles, sueños que no se cumplen, proyectos que no avanzan, relaciones que no florecen. A todos ellos, la historia de Ana les dice, no te rindas, derrama tu alma delante de Dios, porque el Señor se acuerda de ti en su tiempo. Y ahora, al final de este recorrido por la vida de Ana, levantemos juntos una oración. Señor, venimos ante ti recordando la historia de esta mujer que lloró hasta recibir su milagro. Tú que escuchaste cada lágrima de Ana, escucha también hoy nuestro clamor. Mira las áreas de esterilidad en nuestras vidas, mira nuestros vacíos, nuestras esperas, nuestros silencios. Te pedimos que transformes nuestro dolor en propósito, nuestra angustia en paz, nuestra espera en testimonio. Danos la fe para creer antes de ver, la fortaleza para no rendirnos en medio de la burla y la gratitud, para ofrecerte lo que pongas en nuestras manos. Que nuestra vida, como la de Ana, sea un reflejo de tu fidelidad. Que nuestras lágrimas sean semillas de milagros. Y que nuestra obediencia marque el destino de quienes vendrán después de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.